El corazón está en la zona central del tórax. Está en la parte que conocemos como mediastina, en la parte media del tórax. Ya conocemos, ¿no? Su principal función es la acción de bomba para que la sangre circule adecuadamente a nivel de los vasos sanguíneos. Gracias a esta acción del latido cardíaco, de la función de bomba que tiene el corazón, se puede mantener lo que es la presión arterial. Ahí vamos a, quiero indicarles algo para el conocimiento de todos. En fisiología usualmente se enseña que para poder entender lo que es el funcionamiento de la presión arterial hay una fórmula. ¿Les han indicado? ¿Saben cuál es la fórmula? O sea, no es una fórmula para sacar el valor, no es una fórmula que nos va a dar números, no es una fórmula para sacar el 110-70 de la presión, es una fórmula que indica cuáles son los elementos que controlan, cuáles son las variables que controlan a la presión arterial. ¿La conocen a la fórmula? Bueno, les voy a indicar cuál es la fórmula entonces para poder entender cuáles son las variables de la presión arterial. ¿Ya? La fórmula dice: presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Así de sencillo. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Eso significa que para que exista una adecuada presión arterial se debe tener dentro del organismo un buen gasto cardíaco y una adecuada resistencia vascular periférica. ¿Dónde se origina el gasto cardíaco? A nivel del corazón, gracias al latido cardíaco. ¿Dónde se origina la resistencia vascular periférica? A nivel de los capilares sanguíneos periféricos. La vasoconstricción de los capilares sanguíneos periféricos, se llama resistencia vascular periférica. Esa resistencia vascular es la fuerza que tienen los capilares para que la sangre pase de la parte arterial a la parte venosa, ahí en la parte de los capilares. Hay una fuerza, hay una presión que se opone a esa circulación de la parte arterial del capilar a la parte venosa del capilar. O sea, la sangre arterial fluye gracias a la circulación sanguínea a la fuerza del corazón. Cuando llega a la parte final y tiene que pasar a la circulación venosa, podría pasar sin ningún problema, es como pasar de un cuarto a otro. Pero gracias a la resistencia vascular periférica se ejerce cierto grado de obstrucción a esa circulación. Y esa resistencia vascular periférica se logra gracias a la vasoconstricción. Entonces, nuevamente, la fórmula es presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Por nuestro conocimiento básico de la matemática que hemos aprendido en colegio, nos damos cuenta que es una fórmula directamente proporcional entre el resultado y los componentes. Es una multiplicación en otras palabras. ¿Por qué nos interesa saber que es una fórmula directamente proporcional? Porque tenemos presión arterial, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Si aumenta uno de ellos, aumentará la presión. Si aumenta el gasto cardíaco, aumentará el valor de la presión arterial.
Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumentará el valor de la presión. Si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. Si disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. Eso es lo que en la matemática más elemental y sencilla se llama directamente proporcional. Es una fórmula directamente proporcional. Sube uno de los componentes, el resultado sube. Baja uno de los componentes, el resultado baja. Así que para entender por qué hay presión arterial, con esta fórmula ya vamos a recordar que el gasto cardíaco sumado a la resistencia vascular periférica nos van a dar lo que es la presión arterial. Y el gasto cardíaco, a su vez, tiene también su fórmula, que es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Frecuencia cardíaca, el número de latidos que tiene el corazón, y el volumen latido, la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido. Por lo tanto, si gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca más volumen latido, si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Esa partecita es bien importante de recordar. Paciente que tiene taquicardia en base a esta fórmula debería tener elevación de la presión. Pero nuestro organismo es pues muy inteligente, parece que pensara por cuenta propia. Es muy inteligente. Imagínense un deportista. Todas las personas que hacen deporte por el ejercicio físico presentan taquicardia, ¿verdad? Todos los deportistas deberían ser hipertensos. Si deducimos con lógica esta fórmula que han aprendido, el paciente que hace ejercicio tendrá taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Conclusión, el deporte es malo porque te vuelve hipertenso. Eso es lo que pensaríamos, y es lógico pensar. Pero hay un equilibrio entre los dos componentes, entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Para que por una simple taquicardia transitoria no te suba la presión, para que no suba en exceso, ¿qué tiene que bajar? Tendría que bajar el cartel, no aumentar el gasto periférica. Perdón, ¿alguien tiene un marcador de agua? Arterial, por lo tanto, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular. Fórmula directamente proporcional. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión, disminuye la resistencia, disminuye la presión. Esa es una fórmula directamente proporcional. Y el gasto cardíaco a su vez es igual a frecuencia cardíaca por volumen, cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido. Ese es el volumen minuto y esta es la frecuencia. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Es lo que estamos hablando hoy. Un paciente que es deportista, una persona que hace deporte. Por hobby, profesionalmente, en teoría, siempre que haga deporte va a subir su frecuencia, sube su gasto cardíaco y va a subir su presión. Debería ser hipertenso el paciente que es deportista. ¿Y por qué no es? Porque existen mecanismos compensadores que hacen que el organismo de nuestro cuerpo es tan inteligente que si esto está subiendo, ¿qué tiene que bajar para que la presión se mantenga? La resistencia. El otro componente. Ese tiene
tiene que bajar un poco. ¿Y para que baje, qué fenómeno se tiene que producir? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿dónde? En todos los capilares periféricos de nuestro cuerpo. Entonces, si una persona hace ejercicio, hace deporte, o por último, por no llegar tarde a la clase, han subir corriendo los 5 pisos, aquí van a llegar con taquicardia. ¿Son hipertensos? ¿Se van a volver hipertensos? No, porque su cuerpo está compensando, produciendo la disminución de la resistencia vascular periférica con vasodilatación. ¿Hasta qué parte han llevado en farmacia? Antibióticos. ¿Qué han llevado? ¿Han llevado antihipertensivos? Estamos entrando. Sí, no. Estamos entrando. Están entrando. No, ya han entrado. No, están entrando. Ya. No. Estarían entrando ahora. ¿Para qué sirve también esta fórmula? Para aplicarla en el tratamiento. ¿Cómo podemos aplicar esta fórmula en el tratamiento? Quiero que la presión baje. ¿Qué tiene que bajar? El gasto cardíaco. O el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. Para que baje el gasto cardíaco, ¿qué tiene que bajar? La frecuencia cardíaca o el volumen. Muy bien. Entonces, al paciente le daré un fármaco que produzca taquicardia, que baje la frecuencia cardíaca. ¿Qué grupo farmacológico producirá ese efecto? Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. Entonces, para el tratamiento de la hipertensión arterial, puedo usar beta bloqueantes. Van a disminuir, van a bloquear el efecto beta, van a disminuir la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Pero también puede ir a atacar el otro lado, el otro componente. Para que baje la presión arterial, ¿qué tiene que pasar con la resistencia vascular periférica? Tiene que disminuir. ¿Tiene que? Disminuir. ¿Y para que disminuya, qué necesita? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Qué fármaco voy a usar? Un vasodilatador. ¿Qué grupo de antihipertensivos producen vasodilatación? Muchos. Pero hay 3 que son los más usados. Los IECA. ¿Saben qué significa? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Hay que volver al conocimiento de fisiología, fisiopatología, para recordar todo lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. La enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que produce vasoconstricción. El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina evitará que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2, por lo tanto, el efecto vasoconstrictor se anula y se produce vasodilatación. Este es un grupo. El otro grupo son los ARA2 y el otro grupo son los bloqueadores de los canales de calcio. Ahora, no nos quedaremos ahí. ¿Qué fármacos del grupo de los beta bloqueantes conocen? Todos los OL. Vamos a aplicar propanol, Perintirinol. No hagan trampa. Eso no es del diosito. Fíjate mi tarea. Alpisoprolol, al-atenolol.
narices enormes. De los IECA, ¿cuál es el más conocido? Los sartán. Los sartán. El No. enalapril. Enalapril. Ya no me acuerdo. También podemos mencionar al captopril, otro. Que se usa frecuente. De los ARA2, de los ARA2. Sartán. Sí, pues es ARA2. Tenemos al Olme, sartán, pal, sartán, Creo que nos hemos Cante. equivocado. No, estaba bien. tan, Sí, son entre otros. Y de los bloqueadores de los canales de calcio, Felodipina. Eso no me acuerdo. Felodipina. Dime. tenemos al nifedipino, Todo termina en pin. al Qué mimo, lechoso. Yo, ¿verdad? pino. Sí. Es lo que yo me olvido. ¿Qué más hay? Felodipino. Fenolipino. ¿Qué más había? No me acuerdo los nombres. Dime. Que todo terminaba en pin. ¿Qué más usamos? Dime. Ahí está. El que más usamos es el amlodipino. Ese no soy yo. Sí. Ay, bueno. Así que para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, no solamente que le doy losartán. ¿Por qué? Porque el otro día me ha visitado la señorita del laboratorio de Vago y dice que es bueno. Efectivamente es bueno. Pero ¿cuál es la función del médico? Aprender así. ¿Por qué estoy usando? ¿Dónde va a ir a actuar ese medicamento? Ahora, la hipertensión arterial sistémica es idiopática. No tiene un tratamiento estandarizado. Eso significa que cada esquema de tratamiento debe ser personalizado para cada paciente. Por eso no es adecuado, sucede, oye, hermanita, te cuento que el doctor me ha dicho que tengo presión alta, ¿qué hago? A tomar lo que mi doctor me ha dado, bien me hace a mí. A uno le puede hacer bien, puede que al otro no. Por lo tanto, tratamiento de la hipertensión arterial siempre estandarizado. ¿Y para qué me sirve saber todo esto? Porque cuando ya tenga que atender al paciente, ahora, ¿qué grupo voy a usar? ¿Dónde voy a atacar primero? ¿A la resistencia vascular periférica que ha aumentado con vasoconstricción o al gasto cardíaco? ¿Dónde ataco primero? A la resistencia vascular periférica. Ahí ataco primero. Y tengo tres grupos, hay otros, pero estos son los más usados. De estos tres, los IECA, los ARA2 y los bloqueantes de los canales de calcio, que se usaba, se sigue usando, pero era el boom de los antihipertensivos hace unos 15 años, 20 años, los IECA. Uy, el enalapril apareció como el medicamento mágico para, no para curar, para controlar la presión. Pero les digo, personalmente yo no uso enalapril. A pesar de que dicen que es muy bueno, yo no uso. ¿Por qué? Porque el enalapril tiene un efecto colateral que obliga a los pacientes a abandono de tratamiento. ¿Saben cuál es? La tos. Les hace toser como si estuvieran con asma y les aburre a los pacientes toser y toser y toser y toser y lo dejan en el enalapril. Para eso no le doy. ¿Qué es lo que yo uso? Los ARA2 en primera instancia y los bloqueantes de los canales de calcio en segunda instancia. O sea, primero uso, esto es lo que yo uso. O sea, les hago mi esquema personal. Losartán y amlodipino. ¿Puedo usar solo losartán? Puedo usar. Puedo usar una dosis al día, dos dosis al día, hasta duplicar la dosis, que es de 50 miligramos cada 12 horas. Dependiendo del paciente, a veces le duplico hasta 100 miligramos cada 12 horas. A pesar de eso, a veces el paciente no controla su presión y sigue alta. ¿Qué hago? Le combino el amlodipino. Estoy atacando al mismo componente, pero desde dos puntos de vista. Desde dos flancos. Por aquí, el otro por allá.
Pero el amlodipino, al igual que todos los fármacos, tiene también efectos colaterales. Hay que tener mucho cuidado con el amlodipino porque puede producir edema. Si el paciente presenta edema, hay que suspender el amlodipino. Si ya tiene edema, no le das amlodipino, vas a empeorar el edema. Pero son muy raros los casos que se presentan con edema. Así que podemos usar AGA2 y bloqueante los canales de calcio. En otras circunstancias, a pesar del uso de estos dos grupos, o porque tengo que suspender los bloqueantes de los canales de calcio, recién acudo al otro grupo que son los beta bloqueantes. Y de los beta bloqueantes, ¿cuál es el que personalmente yo uso? Es el carvedilol, que me ha dado muy buenos resultados. No, por si acaso les indico, la dosis de losartán es 50 miligramos cada 12 horas. Del amlodipino, 10 miligramos cada 12 horas. Y del carvedilol es 12.5 miligramos cada 12 horas. Dosis estándar, se puede variar. Se puede variar. Ya se ha dicho, losartán, hay pacientes que les he dado hasta 100 miligramos cada 12 horas. El amlodipino hemos tenido a veces que bajar a la mitad, a 5. Y el carvedilol, a veces también tuvimos la necesidad de bajar de 12.5 a 6.25, darle la mitad de la dosis. O caso contrario, duplicar hasta 25 miligramos de carvedilol cada 12 horas. O sea, el esquema es estandarizado, pero no es estandarizado, debe ser personalizado para cada paciente. Un esquema distinto. Puede usar uno, puede usar dos, puede usar 3 grupos farmacológicos. Entonces, cuando en algún momento, en algún semestre, no sé cuándo llevan cardiología, les enseñen nuevamente esto, tienen que recordar lo que están aprendiendo hoy día. Esa fórmula no va a cambiar. No va a cambiar. Les repito, no es fórmula matemática que les va a dar valor del 120-80. Es una fórmula que nos indica qué variables controlan la presión. Y esta fórmula no va a cambiar nunca, así que apréndanla. Y en base a esto, ya saben ahora cómo tratar la presión alta, la hipertensión. Igual de que han hecho, que es que hemos hecho esto así tan chiquito y cortito, que debería ser para la diabetes, para la neumonía, para la pielonefritis. ¿Por qué se le da antibiótico? Porque la gente hizo una bacteria. Es igual que decir, ¿por qué le estás dando losartán? Porque es antihipertensivo. O sea, hay que llegar así al meollo, a lo más chiquitito de lo que es la fisiopatología de la enfermedad para realizar un correcto tratamiento. ¿Ya? Bueno, y bien. Interesante ahora aprender a lo que es el corazón. El corazón es entonces el que va a controlar la presión arterial. Ahora ya sabemos por qué. ¿Qué pasa con el corazón? Bueno, ya para nuestra materia. Fíjense este esquema del tórax. El corazón se encuentra en la parte central, en el área que está delimitada por este triángulo. Se encuentra en el mediastino, en la parte media. Hacia arriba, acá, el vértice superior del triángulo está a la altura de la cuarta vértebra dorsal, punto número 1. Hacia abajo, aquí, está la octava vértebra dorsal, número 2 en la gráfica. A la derecha de este borde está la vena cava y la aurícula derecha, número 3 en la gráfica. Esos son los límites que tiene el corazón con una proyección hacia la pared del tórax. La forma del corazón es como un triángulo, una pirámide. Su base es esta de aquí abajo.
desde el número 4 hasta el número 5. Y su vértice está acá. O sea, el corazón es triangular. Tiene una posición triangular. Por si acaso el corazón no es como lo dibujamos el corazón de enamorados, ¿ven? Dos aurículas arriba, dos ventrículos abajo. En el corazón, hacemos esto. El corazón tiene en esta parte que estoy mostrando en la gráfica, está la aurícula izquierda. Aquí abajo está el ventrículo izquierdo. Y esta parte derecha es la aurícula derecha. ¿Dónde está el ventrículo derecho? Es como si esto fuera una radiografía, pero dibujadita. ¿Dónde está el ventrículo derecho? Si de aquí, de este punto donde está el cursor, hasta aquí abajo es la auricular, ¿dónde está el ventrículo? El ventrículo está sobre el diafragma. El corazón no es el corazoncito de enamorado, ¿no? El corazón está desviado, la punta hacia abajo, gira hacia la derecha y la punta se va hacia el lado izquierdo. De tal manera que está como acostadito, así dormidito sobre el lado izquierdo. De tal manera que el ventrículo está sobre el diafragma. Acá no se lo ve. En una radiografía de tórax